El posicionamiento al apartado de política económica del segundo informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Con su permiso, presidente. La estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto, indicador principal para medir el desempeño de una economía, ha ido en caída libre. En lo que va del año, ha sido norma que los analistas recorten su pronóstico de crecimiento para México. Apenas el mes pasado descendió a 2.47 de 2.56%. Así lo mostró la encuesta mensual de especialistas en economía del sector privado que realiza el Banco de México, mientras que el Fondo Monetario Internacional ajustó su pronóstico a 2.4%. Cabe señalar además que en el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto creció apenas 1.6%. No solo hemos avanzado para ser más competitivos, sino que hemos retrocedido. Nuestro país cayó 6 posiciones en el reporte de competitividad global que señala y que se realiza año con año en el Foro Económico Mundial, de pasar del 55 lugar al 61 con respecto a la medición de 2013-2014. El índice que forma parte de este reporte evalúa la situación de la competitividad de 144 economías a partir de 114 variables agrupadas en 12 pilares. Algunos de estos indicadores que explican esta caída son la eficiencia del mercado laboral, lugar 121, la caída de las instituciones 102, la educación básica y superior 71 y 87 y la eficiencia del mercado de bienes a 86. El mismo reporte arroja luz sobre la ineficiencia del gasto público en México, que desploma su competitividad. Nuestro país bajó del punto 81 que ocupaba en el ranking al 99. Que ocupa hoy en la categoría y que se considera como un despilfarro en el gasto público como parte de la medición anual. En cuanto al empleo, si bien es cierto que ha sido un ligero incremento en la generación de puestos de trabajo, esto se debe al desarrollo del sector manufacturero del ensamblaje, el cual genera empleos con remuneraciones bajas y procesos productivos con escaso o nulo encadenamiento con la industria nacional. Además, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el segundo trimestre del año, 2.5 millones de personas en México se encontraban sin empleo, mientras que el empleo informal sumó en sus filas a 28.6 millones de personas, representando casi el 60% de la población económicamente activa. Además, la tasa de ocupación infantil es de 8.6%, 2.5 millones de niños y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajan en sectores que van desde el agropecuario, comercios, servicios, manufacturas y la construcción. Pese a que se han incrementado la carga tributaria de los contribuyentes cautivos para recaudar más, la deuda del gobierno ha tenido un incremento exponencial. De acuerdo con datos oficiales de la deuda del sector público, que creció a un ritmo de 1.622 millones de pesos diarios desde el inicio de la actual administración federal hasta alcanzar la cifra máxima histórica de 6.229 billones de pesos, lo que representa el 35.5% del Producto Interno Bruto. Haciendo un ejercicio de comparación del monto de la deuda, que incluye los pasivos contratados con acreedores internos, principalmente bancos, y en el exterior, equivale a que cada mexicano deberá 55,000 pesos, cifra superior a los 49,000 que estaban considerados antes. Lo único que ha sido superado en las expectativas oficiales ha sido, por desgracia, la inflación. Este indicador se ubicó durante la primera quincena de agosto en una tasa anual de 4.7%, apuntada por un aumento en alimentos y transporte, cifra mayor al crecimiento de la economía en su conjunto y a la evolución de los salarios, lo que se traduce en una disminución real del poder adquisitivo de los trabajadores. En este sentido, viene a colación el tema de los salarios en México. De acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina, en nuestro país el salario real mantiene a los trabajadores en la pobreza, pues este no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona, aunado a que el 14% de las personas ocupadas ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Además, es una de las pocas naciones en donde el nivel salarial mostró recuperación en la última década, pero de hecho el poder adquisitivo es 2 veces menor al salario de 1980, lo que hace que siga persistiendo la desigualdad.
Siguiendo con los malos datos, durante este año se ha alcanzado un saldo deficitario en la cuenta corriente de la balanza de pagos por 6.982 millones de dólares. Esto es de acuerdo a Banjico. Además, el INEGI informa que el mes pasado, durante los primeros 7 meses de 2014, la balanza comercial de México tuvo un déficit de 1.229 millones de dólares. El resultado directo de este desempeño económico es el incremento de la pobreza. El segundo informe de gobierno se presenta con cifras alarmantes desde diciembre de 2012, cuando se tomó posesión. La pobreza aumentó en 2.1 millones de personas en promedio, 105,000 nuevos pobres por mes. Repito, 105,000 pobres por mes, de acuerdo con el cálculo que hace el doctor Julio Bolvinic, investigador del Colegio de México. Uno de los grandes lastres que somete a la economía mexicana es la política fiscal, especialmente el impuesto sobre la renta, el cual tiene una conducta procíclica. La recaudación sube cuando la economía crece y cae cuando la economía está en recesión. Ocurre lo mismo, pero a la inversa, cuando aumentan los impuestos se contrae la economía si no se incrementa la productividad. Estos supuestos quedan demostrados en nuestro país durante 2013. El ingreso per cápita cayó y la recaudación per cápita del ISR también. Cuando el gobierno aumenta los impuestos que los contribuyentes deben de pagar, causa que se reduzca su ingreso disponible. Cuando esto sucede, las familias consumen menos. El efecto neto del aumento del impuesto es una contracción económica. Esto es exactamente lo que sucedió durante la primera mitad del presente año. El gobierno aumentó los impuestos justo cuando la economía estaba pasando por un periodo recesivo. Esta decisión hizo no solo que se prolongara, sino se profundizara la recesión que estamos padeciendo actualmente. Esta medida consideramos que fue inoportuna e insensible a la situación de los causantes cautivos. Además, el paquete fiscal aplicado este año tiene otras fallas, como el fomento a la informalidad, pues el costo fiscal es más alto y se crea un incentivo negativo. Todo esto resulta especialmente pernicioso para quienes contribuyen a la columna vertebral de la economía, que son las micros y pequeñas empresas en este país. Pero el verdadero problema de las finanzas públicas en México es, como se menciona antes, la calidad del gasto. Más recursos fiscales mal gastados, como es lo que ha ocurrido últimamente, nos puede llevar inclusive a un menor crecimiento. Más gasto público no genera por sí mismo el desempeño, ni se traduce automáticamente en mayor productividad o equidad. De hecho, en los últimos 2 sexenios, el gobierno federal ha ejercido mayores partidas presupuestarias, derivando principalmente a la disponibilidad de excedentes petroleros. Sin embargo, no estamos creciendo a un ritmo dinámico que permita el mayor desarrollo social o mayor equidad social. Antes de cobrar más impuestos, los gobiernos deben ser capaces de disminuir de forma importante el desperdicio de recursos públicos, sancionar a todos actos de corrupción que se han presentado especialmente en nuestro país. Una mejor asignación del gasto público que hoy tiene el gobierno hará, sin necesidad de más recursos, un país más productivo y equitativo. Nuestro país tiene amplia experiencia en lo que a reformas se refiere. Son reformas que han sido inefectivas y nocivas. Este sexenio continúa con la misma mecánica de hacer una serie de reformas que nos pueden llevar a una repetición de los actos de gobiernos anteriores de hace más de 30 años. En los 80 y 90 se reformaron en el país, siguiendo todas las proyecciones de desarrollo y de la liberación, específicamente combinado con los intereses domésticos. Se liberaron muchas empresas del país y lo que ocurrió fue que solamente hicimos nuevos ricos, y especialmente los que ahora ostentan un gran poder económico, que no están generando los empleos que se esperaban para México en esa época. Si analizamos todas estas reformas que se están efectuando ahora, tenemos la gran duda de que si nuestro país podrá realmente subsanar todas aquellas deficiencias que en otros gobiernos se han presentado. No cabe duda que la esperanza que puede presentar el gobierno es válida. Sin embargo, el pueblo de México no lo cree así. Prueba de ello son las encuestas que se han presentado en todo el país, que han dado una baja a la credibilidad de las finanzas públicas que está ejerciendo el gobierno federal. Aún es tiempo de corregir el camino para que México prospere, y en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública haremos el máximo de los esfuerzos
para corregir este nuevo paquete presupuestario y que se haga de manera más equitativa para todo el país, que la distribución del presupuesto nos permita llevar a México a un mejor desarrollo. Movimiento Ciudadano pretende que estos cambios lleven a México a un mejor desarrollo y desde luego, compañeros diputados, ustedes tienen el voto para decidir si México puede cambiar. Es cuanto, señor presidente.